Y vamos a hablar del Estrecho de Hormuz, Sí. que es el lugar que todos mencionamos, que todos nombramos, que es el lugar que te condiciona al mundo, básicamente, porque de ahí, de lo que pasa en ese lugar, determinará gran parte de los precios a partir, obviamente, del precio del petróleo. Te contagia el resto de la economía, Te contagia lo el que resto. pase ahí. Increíble. Vos podés tener superávit fiscal, podés tener, qué sé yo, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, todo. Pero el Estrecho de Hormuz está cerrado. Sí, el tema con el Estrecho de Hormuz, que por eso lo volvemos a traer en agenda, es porque hace una semana que se reactivó de algún modo el conflicto y que, como vos bien decís, se ralentizó el tráfico en el Estrecho de Hormuz. Dejó de pasar el petróleo nuevamente, dejó de fluir. Algo que veníamos viendo que venían calmándose las aguas, volvía a haber tráfico, se retomaba, bajaba el precio del petróleo. La historia en la última semana cambió. Y eso es lo que te traje. Te traje datos sobre eso mismo. Si podemos poner... Qué odio. Sí. O sea, no se puede vivir así. No se puede vivir así. No se puede vivir con inflación, no se puede vivir con el Estrecho de Hormuz, no se puede vivir así. Veamos el gráfico número 1 que les pasé acá. Lo que tenemos en pantalla es la dinámica del precio del petróleo en los últimos meses. Como te decía, Seba, hace una semana atrás veíamos el precio del petróleo llegar a los $72, que son precios preguerra, o sea, preconflicto Casi preguerra, en el Estrecho de Hormuz. Claro, prácticamente casi. Antes, fíjate que la guerra ahí, en marzo de 2026, estaba en torno a $70-75 el barril. Obviamente lo llegamos a ver más bajo a principio de año, pero antes de que comience este conflicto, llegamos a ver el precio del petróleo en torno a los $70-75. Y eso pasaba hace algunas semanas nada más, hace algunos días nada más, una semana un poquito más, que vimos $72 y fue una gran noticia para muchas partes del mundo que, obviamente uno puede decir, si la Argentina exporta petróleo, esto la puede beneficiar, la suba de precio la podría beneficiar porque te ingresan más dólares, pero la realidad es que cualquier conflicto internacional, además de la pérdida de vidas, además de la tristeza social, digamos, te genera un impacto en la economía. Entonces, no está buena esta volatilidad. Parecía que se había calmado, pero no. Se reactivó el conflicto y te digo acá, fíjate, el precio del petróleo hoy en torno a los casi $85. Fíjate la suba de la última semana, de 72 a $85. Que es un 20%. Sí, tuviste ahí una suba importante que esto es importante marcarlo en la placa número 2. No se ve reflejada esta suba, fíjense, el final de esta suba no se ve reflejado todavía en la inflación, los datos de inflación que vimos tanto en la eurozona como en Estados Unidos del último mes. ¿Por qué les traigo esto? Porque seguimos diciendo, hay buena noticia en materia de inflación mundial, en Estados Unidos, en la eurozona, de que ya tenemos los datos de junio donde la inflación empezó a dar a la baja. Y pareciera que entonces se encontró un techo, porque si la inflación, fíjate, de la eurozona del 3,2 bajó al 2,8, de Estados Unidos del 4,2 bajó al 3,5, anual, por las dudas, porque en la Argentina estas tasas hay que aclararlo, anual, esto es inflación anual, pero bajó en junio, vimos este dato. Entonces, si seguimos diciendo esto, es cierto, pero nos quedamos con la historia vieja, porque pasando el precio del barril de 72 a 85 casi, que les decía, bueno, puede ser que la inflación internacional en el mes de julio vuelva a tener un repunte, porque esto claramente, esta suba del petróleo que les traje recién, que veíamos en el gráfico anterior, no está reflejada en este otro gráfico de inflación interanual. Entonces, sigue siendo una preocupación qué va a pasar con estas variables en los próximos meses. En líneas con esto, la placa número 3, estos son, no lo dije, son todos gráficos de Econométrica, que hace muy buenos informes, y en este caso me tomé prestados, lo citamos por eso, me tomé prestados. Le choreaste. Le choreé a Ramiro Castiñera, no, le tomé prestados unos gráficos de este informe, donde acá lo que vemos es qué se espera que suceda con la tasa de interés de la Fed. Y fíjense... Que este es el gran tema, ¿no? Sí, cómo cambió la dinámica a lo largo del año. Porque en enero, a principios de este año, enero 2026, las proyecciones del mercado eran que la Fed baje la tasa en 2026. Baje la tasa de interés que después te cascadea al resto del mundo, todas las tasas, contagia al resto de las tasas. Esa era la expectativa en enero. Empieza a aparecer el conflicto y la expectativa empieza a cambiar y el mercado te dice para marzo, veo una baja pero muy leve de la tasa. Ya para mayo el mercado te dice no solo no va a bajar la tasa, sino que la va a subir. Y para julio las proyecciones son que la suba de tasas va a ser aún mayor que la que se esperaba en mayo. O sea, el mercado en este momento está descontando que la Fed en el 2026 subiría la tasa 2 veces, en 2 oportunidades, en lo que queda de este año. Esto no es confirmado, pero es el olfato del mercado, de qué es lo que puede llegar a pasar allí en la toma de decisiones de la Fed,
que esto te impacta en el resto del mundo. O sea, te impacta en toma de decisiones que vayas a tener a futuro, te impacta en deuda que vos tengas que pagar, te Claro, impacta porque en a el resto partir de de las esto tasas. es lo que vos está el riesgo país, ¿no? Te impacta en el riesgo país, obviamente. Entonces, una suba de tasa de interés podría tener un efecto negativo, por ejemplo, para lo que es países en desarrollo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí entra obviamente la Argentina como uno de esos. Ahora bien. De hecho, varios Sí. dicen, la geopolítica es la gran protagonista, dice Martín Peraza. Dice Soran, por el estrecho de Hormuz, el petróleo pasa y además está pasando ahora por tubos desde Arabia Saudita hasta el mar. Por la guerra con Irán es que la Fed no va a subir los tipos hasta el año próximo, dice Martín Peraza, pero no son esas las estimaciones de mercado. No es eso lo que estima, claro, lo que proyecta el mercado. Obviamente, esto no es confirmado. Yo lo que les traigo es una proyección. ¿Qué lee el mercado que puede llegar a pasar con la Fed? Ahora, ¿podría mantenerse la tasa igual? Sí, podría pasar. Otro caso también interesante para evaluar acá es qué impacto tiene todo esto que está pasando en el mundo con las monedas de otros países, o sea, no la de Estados Unidos, sino las monedas de otras economías. Y en este caso, obviamente, la que más miramos nosotros es la moneda argentina. Es el siguiente gráfico, si lo pueden mostrar, por favor, que acá lo que vemos es cómo hubo una apreciación del dólar frente a las monedas de los países importantes netos de energía, importadores netos de energía, como Europa, Japón y Corea del Sur. Esto nos dice el informe de Econométrica, ¿no? Europa, Japón y Corea del Sur importan energía. Entonces, dado que tienen esa situación con el petróleo, ya estábamos viendo la volatilidad de precio en este momento subiendo, pero en algunos momentos, hace algunas semanas atrás lo vimos incluso mucho más alto, superar los $100 el barril. Esos países que son importadores netos de energía obviamente tienen el problema de que ahora tienen que poner más plata, tienen que poner más dólares. Claro. Entonces, esos países tuvieron una apreciación, o sea, el dólar se apreció frente a esas monedas, como por ejemplo tenemos ahí el caso de Europa, el caso de Japón y el caso de Corea del Sur. Por otro lado, tenés un panorama diferente para algunas economías de Latinoamérica, y ahí tenemos el caso colombiano, que fíjense, el apreciado es el peso colombiano, un 13,9%, y el peso argentino, en este caso también, con un 12,5%. Poco más lejos queda el real brasileño, pero allí también lo tenemos apreciándose un 3,7%, donde, por ejemplo, ¿no? Estos países son exportadores de energía. La Argentina hace poquito es exportadora de energía, veníamos siendo deficitarios en materia de comercio energético, veníamos teniendo una balanza comercial energética deficitaria hasta 2023, inclusive en 2024 esta historia empieza a cambiar, 2025 se consolida e incluso tenemos proyecciones de buenas exportaciones de energía para adelante muchos años más, ¿no? O sea, superando ya este mandato presidencial y el siguiente. O sea, que no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero esto ya tiene un escenario alentador en materia de comercio internacional de energía. Entonces les decía, ¿qué es lo que pasa acá? Tenés ciertas economías que depende su situación frente a la energía, su moneda se aprecia o se deprecia contra el dólar. En el caso del peso argentino, si bien vimos que en el último mes el tipo de cambio subió un poquitito, si bien vimos que hubo esa suba del dólar de un 5% aproximadamente en el mes de junio, el peso argentino se apreció en lo que va del 2026 frente a toda esta historia que estamos viendo. Así que bueno, hay un poco de datos internacionales que hacía bastante que no hablábamos del estrecho de Hormuz. Me parecía importante traerlo porque, claro, no estábamos hablándolo tanto porque parecía que se estaba calmando todo. Y no. Ya no era noticia. Y de vuelta, volvió la noticia, y otra vez sopa. Y el petróleo está subiendo. Y el petróleo está subiendo. ¿Hasta cuánto? No sabemos, ¿no? Sí, no sabemos. No. Y este es un momento que Argentina importa, ¿no? Es un momento más importador de energía, ¿no? De Argentina. Argentina exportador como importador. No, pero porque tiene que traer gas porque no te alcanza el gas para el invierno. Bueno, vos estás hablando... Bueno, sí, ahí tenemos que ver cuáles de los componentes dentro de la energía. Pero vos, tu balanza comercial energética te da superavitaria. Claro. O sea, después, dentro de cada componente de energía, a lo mejor tenés un momento donde... Porque había escuchado algo así como que quizás te convenía en un momento que los precios huelen. Sí. Y que ahora en el momento, justamente donde tenías que comprar, estaba bueno que los precios habían bajado. Entonces, nada, por eso te preguntaba, Yashi, Sí, pero la balanza comercial te da superavitaria. De hecho, acá yo justo esto lo traje... ayer, ¿no? Allá estoy perdida con los días, pero bueno, lo digo simplemente el dato, no hace falta que busquemos el gráfico. Las exportaciones que tuviste de energía en el primer semestre de 2026, o sea, en la primera mitad del año 2026, fue de 8.118 millones de dólares. Qué locura. Y frente a unas importaciones de 1.131 millones de dólares, o sea, tenés más de 7.000 millones de dólares de superávit comercial energético. Después también tenés que ver los otros sectores. Así que en este caso, la Argentina se ve de algún modo
beneficiada por estos precios. Total. Obviamente que, digamos, toda esta volatilidad no es bueno para ninguna parte del mundo. Pero una vez que nos toque, que nos agarre bien parados. En términos de precios nos sí, benefició. total. Sí.